Buenos días, mi nombre es Gabriel Olivo y junto a mis compañeros Carlos Quintero y Ana Valeria Mattioli estaremos analizando algunas obras de arte correspondientes al periodo del Romanticismo. Comencemos por el Romanticismo alemán. La obra que estaremos analizando es titulada El caminante sobre el mar de nubes. Fue creada en 1818 por Caspar David Friedrich, sobre quien quisiera acotar unos aspectos. Friedrich rara vez incluía personas en sus pinturas de paisajes. Él pintó el caminante sobre el mar de nubes justo cuando empezaron a aparecer más figuras en sus obras. Cabe destacar que algunos historiadores creen que se debe a que se casó en esa época, lo que puede haber invocado un nuevo aprecio por la vida y las relaciones humanas. Y, muy importante, también hay que resaltar que como la mayoría de las obras de Friedrich, el caminante sobre el mar de nubes no fue plena en su época. No fue hasta después de su muerte que el caminante ganó una atención significativa, y esto se debe a que Friedrich en su mayor parte fue incomprendido en su época. Muy interesantes sus aportes. Continuando, el caminante sobre el mar de nubes posee unas dimensiones de 98,40 centímetros de alto y 74,80 centímetros de ancho. Se encuentra resguardada en el Museo Künstler de Hamburgo, en Alemania. La técnica que Friedrich utilizó fue la de pintura al óleo sobre un soporte de lienzo. En la obra se pueden evidenciar los siguientes elementos formales. Como composición, posee una composición estética, que es aquella composición en donde los elementos visuales que componen la obra se encuentran a ambos lados de un eje, de manera que los dos campos atraigan la vista del espectador por igual. Y también, Gabriel, hay que mencionar que el equilibrio visual es simétrico y el efecto que es orden y descanso. Excelente observación, Carlos. También se puede observar que Friedrich emplea su famosa técnica de Rückenfigur, que significa figura de espaldas. Esta técnica se basa en pintar a la figura de espaldas al espectador. Esto hace que la figura sea un misterio para el espectador, que no esté seguro de lo que está pensando o de su reacción al paisaje que también está contemplando. Al separar la figura y el espectador, este último se centra más en la belleza del entorno que en el papel del hombre en la naturaleza. Se enfoca en esa belleza absolutamente grande a la que se refiere Kant como lo sublime, esa belleza que transmite sentimientos mixtos, tanto tristeza como entusiasmo. Friedrich también utilizará la técnica del esfumato o esfumado en español, que es la técnica que desarrolla Leonardo da Vinci y la cual consiste en difuminar los contornos bien delimitados a través de la aplicación de capas finísimas de pintura que se transparenta sobre otra capa llamada veladuras. Esto se puede evidenciar aquí atrás en las montañas. Es importante también resaltar, Gabriel, que sobre estas veladuras se aplican delicados retoques que son los que hacen que los detalles se vuelvan borrosos y así al alcance de un mayor realismo y una mayor belleza. Excelente acotación, Ana Valeria. Ahora, la forma que predomina en esta obra es la simbólica. Llegamos a esta conclusión ya que de una u otra manera está representando, simbolizando, sustituyendo e interpretando el mundo y la realidad humana. Representa o proyecta la relación que tiene Friedrich con el mundo, cómo lo ve, lo percibe, lo interpreta. Friedrich fue un extraordinario pintor de paisajes, pero no trabajó este tema como sujeto de estudios figurativos, sino como representación de la subjetividad y la emoción que contemplaba en ellos. Para él, la naturaleza era ante todo una expresión de la más profunda espiritualidad. No es raro encontrar en algunos de sus cuadros a personajes de espaldas insignificantes frente a un entorno vasto y cargado de simbolismo. Se puede evidenciar que en la obra hay un alto contraste de colores entre los dos planos que a esta conforman. El primer plano, en donde se encuentra el caminante, cuenta con una paleta de colores oscura, con tonos azules, negros, verdes y algún que otro marrón. Pero el segundo plano, en donde las montañas se empiezan a desaparecer entre las nubes, Friedrich utiliza una paleta un poco más brillante de lo habitual. Mezcla azules y rosas en el cielo con las montañas en la distancia, haciendo eco de estos colores. La luz es irreal o simbólica, ya que parece venir de debajo de la roca, iluminando de alguna manera la niebla. La roca sobre la que se encuentra la misteriosa figura permanece mayormente en forma de silueta, aunque algunos detalles son visibles en la parte superior,
cerca de los pies de la figura. Para entrar a la contextualización, hay que destacar que la obra se crea durante el auge del movimiento artístico del romanticismo. El romanticismo fue un periodo artístico que duró aproximadamente desde principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Es originado por una reacción revolucionaria. Una profunda crisis social e ideológica tuvo lugar en Europa y con ella se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. El romanticismo surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo neoclásico. Es importante también mencionar que el romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, o sea que sostenía la razón como la base de todo conocimiento y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Excelente, Carlos. También hay que mencionar que los artistas románticos coquetearon con temas de la autoglorificación del hombre, la parte que juega el hombre en la naturaleza, la divinidad que se encuentra en la naturaleza y las emociones. Y hay que resaltar que Friedrich encaja perfectamente en estas características del romanticismo, ya que mostró en sus obras individualismo, subjetividad, espiritualidad y sobre todo amor por la naturaleza. Excelente acotación, Ana Valeria. En cuanto a los hechos históricos relevantes, se produce en Europa una serie de acontecimientos revolucionarios que marcan el inicio de la nueva era, del nuevo orden social. La revolución industrial asentaba los ideales liberales y significaba el auge burgués. Y en Francia se proclama la libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos. Y también es importante mencionar que en Alemania se desarrolla la influencia del movimiento literario Sturm und Drang, tormento e ímpetu, que defiende la sensibilidad individual sobre las ideas de la Ilustración. Para ir cerrando el análisis de esta obra y dar paso al análisis de una obra del romanticismo francés, pasemos a la descripción y significado de las imágenes. La obra representa a un viajero al que algunas personas identifican como el propio Friedrich. La joven figura de pie en contemplación tiene el mismo pelo rojo ardiente que el artista. La figura que se encuentra en lo alto de la montaña está en contemplación y autorreflexión, hipnotizada por el mar de nubes como si se tratara de una experiencia religiosa y espiritual. Se pregunta en ese momento por el futuro imprevisto. Aquí se evidencia de manera clara lo que Kant llama como lo sublime. Se percibe esa ilimitación de la magnitud o de fuerza, así como esa belleza que es forma. Se observa esa belleza que comporta gusto y lo sublime que comporta atracción. El viajero se encuentra de espaldas y al darle la espalda al espectador no lo está excluyendo, sino que les permite ver el mundo a través de sus propios ojos, compartir y transmitir su experiencia personal. Viste de negro, adelanta una pierna y se apoya en un bastón. Se pueden ver los picos de otras montañas saliendo entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. La gran extensión del cielo por encima de las alturas de las montañas del fondo cubre gran parte del cuadro. Aunque Friedrich pintó esta escena en su estudio, la dibujó en su lugar de inspiración preferida, que son las montañas de arenisca de Elba, en la Suiza de Sajonia. Siempre se sintió muy inspirado por el paisaje alemán y profundamente conmovido por la belleza que encontró en su tierra natal. Cabe destacar que existen también otra teoría sobre quién es ese caminante. La tradición cuenta que la figura del caminante sobre el mar de nubes es una persona en particular, un oficial forestal de alto rango, el coronel Friedrich Gotthard von Bricken, de la infantería sajona. Viste el uniforme verde de los guardabosques voluntarios, aquellos llamados al servicio contra Napoleón por la ley de Friedrich Wilhelm III de Prusia. Como este hombre probablemente fue asesinado en 1813 o 1814, esta pintura también puede servir como un tributo patriótico. Excelente acotación, Ana Valeria. No estaba informado de este hecho. Ahora te concedo la palabra. Gracias, Gabriel, por darme la palabra. Sí, si bien es cierto, de la obra de la que voy a hablar es La libertad guiando al pueblo. Es bastante interesante, puesto que es una obra de óleo sobre lienzo con unas medidas de 260 centímetros por 325 centímetros, del pintor francés Eugène de Claroix. Para la época del romanticismo, también autor de las obras como La muerte de Sardanapalo y La barca de Dante y muchas más, pero específicamente habla de la unión del pueblo y la burguesía contra el absolutismo de Carlos X. Y bueno, se visualiza un plano piramidal que ubica su vértice en la mujer. Acá lo podemos observar. Ok.
Seguido de eso, en el primero se ven los caídos en la barricada. Luego paso al segundo, que son los símbolos de la unión del pueblo, el burgués, el ministro. Se puede hablar de un posible autorretrato. Para el tercer plano, el pueblo luchando, y por último, para el cuarto plano, difuminado atrás la ciudad con la torre de Notre Dame, al fondo de la pintura haciendo alusión al hecho histórico que mencioné posteriormente. Ana Valeria, a mí me parece que puedo observar tonalidades de colores azules, rojos y grises. De hecho, predominan en sí tonos apagados. Es correcto, Gabriel. Cabe acotar que se visualiza a simple vista un claroscuro. Sin embargo, en cuanto a la luz que procede del lado izquierdo de la obra, se persigue una luz natural focal. Pero cuando hablo de la perspectiva, es claro que su perspectiva en área son los colores que se difuminan al fondo. Y cuando se habla de la geométrica, son las figuras que se difuminan al fondo de la obra a su vez. Y por último, en el primer plano, nos alejamos mediante una sucesión de escorzo, acotando también que es de forma simbólica. Ok, Ana Valeria. Tengo entendido que este cuadro está relacionado a varios hechos históricos. Como uno de estos, la llegada del poder de Federico Orleans en 1830. ¿Es cierto? Es correcto, Carlos. Excelente acotación. Si bien es cierto que ésta llega al poder en dicha fecha, esto sucede a raíz de que para ese entonces se presentaban las jornadas de julio para unir a la burguesía contra el absolutismo de Carlos X, así como lo mencioné en el inicio. Lo que hizo que esto desencadenara que la revolución de 1830 llevara al poder a Federico Orleans, donde así una monarquía de carácter liberal que tuvo como característica beneficiar a la burguesía y hacer a un lado el pueblo, mientras que ya más adelante, para el año 1848, vendría a tomar lugar otra revolución. Muchas gracias. Ahora les doy la palabra de nuevo a Carlos para que nos comente un poco sobre la obra Vapor, Lluvia y Velocidad. Gracias, Ana. La obra fue hecha por Joseph Mallord William Turner y se llama Vapor, Lluvia y Velocidad. Es una de las obras más significativas en la época de la industrialización, por ser una de las primeras en reflejar esta misma. Tiene una medida de 91 centímetros por 121,8 centímetros. Es del movimiento del romanticismo. Una pintura realizada en técnicas de óleo sobre lienzo de tela en el año 1844. Claro, porque los pintores y artistas en general de esa época iban en contra de la modernización de la industria. Así es, Gabriel, es correcto. Y aquí un par de datos interesantes sobre la obra. No hay una fecha específica de su elaboración o de su creación, solo de su presentación en el año 1840 en la Real Academia de Londres. Hoy en día está siendo expuesta en la Galería Nacional del Reino Unido y la localización de la se acepta generalmente en el puente llamado Minehead Railway Bridge sobre el río Támesis entre Topol y Maidenhead. La vista está mirando hacia el este, hacia Londres. ¿Y cómo Turner realizó esta obra, Carlos? Mira, Ana, esto es bastante interesante y es bastante peculiar porque Turner realizó apuntes del natural y luego creó el cuadro en su taller, en la que el agua, la tierra, el cielo y un símbolo de la industrialización creado por el hombre se unen en un marco estrecho, una atmósfera nebulosa causada por la lluvia torrencial sobre las nubes de vapor del tren a alta velocidad. Presentó un escenario intimidante en este momento. La perspectiva de fuga fue empleada por Turner, proporciona una vista interesante de la pintura. Todos los elementos de la pintura se mezclan y se funden entre sí, excepto el tren que se destaca como una bestia de hierro sobre el fondo amarillo, azul y gris. No hay que pasar por alto que Joseph Mallord William Turner se hizo conocido como el pintor de la luz, debido a que su fascinación por los esquemas de colores brillantes y audaces en muchos de sus paisajes, así como en sus paisajes marinos, conocidos quizás como el más querido de los pintores románticos ingleses. Nos sorprende que Lluvia, Vapor y Velocidad se exhibiera en la Royal Academy en 1844. Al igual que muchas de sus otras obras, Turner llegó la mayoría de sus obras de arte a su país, casi todas las cuales se exhiben en la Tate Britain. Antes de concluir nuestro análisis, me gustaría agregar que podemos observar en todas las obras que estuvimos estudiando hoy
que en todas ellas predomina el modelo de representación mimético. Podemos ver que toman como referencia la realidad, pero no se limitan a ella, porque también la modifican y crean una realidad diferente, perceptible por el hecho de que tienen parecidos con los objetos que están representando. Así, hemos llegado al final de nuestro análisis. Esperamos que les haya gustado y que tengan feliz día. Gracias.